Somos estudiantes cursantes de la carrera de Educación y Mención Biología en la modalidad semipresencial. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de las generalidades del tamarindo. El tamarindo, como su nombre científico lo indica, es tamarindo indica. Este es un árbol originario de África. Sus características generales es un árbol de lento crecimiento, tiene un fruto que es de color marrón cuando éste seca. El fruto viene cubierto por una cáscara que cubre la pulpa de forma general. Tiene un sabor ácido, todo depende del grado del nivel de madurez que éste tenga, con un sabor ácido. Su altura es aproximadamente de 20 metros. Tiene en su parte de estructura, su tallo, su flor, hojas. Las flores se caracterizan por tener 5 pétalos, 3 pétalos de ellos son bien desarrollados, mientras que 2 de ellos son pocos desarrollados. En la parte exterior de la flor tiene tres pistilos en su característica general. El tamarindo indica tiene propiedades nutricionales que aportan beneficios de una forma u otra para la salud, beneficios medicinales. Entre ellos está la desintoxicación del organismo, sirve como un desparasitante. Su hoja es utilizada por medio de té o de infusiones para la fiebre, para evitar dolores de cabeza, para eliminarlas, entre otras propiedades medicinales. También por su valor característico es importante mencionar que el tamarindo como tal es utilizado para elaborar postres, bebidas y aparte de sus propiedades nutricionales, como aporta al organismo beneficios vitaminas, minerales, entre otros. También es característico de este árbol crecer en ambientes húmedos, como característica esencial de su crecimiento. Puede crecer a mayor profundidad y mejor drenaje, va a ser mejor su desarrollo. Buen día, en esta oportunidad vamos a hacer un semillero, vamos a proceder a iniciar la construcción de un semillero en el cual se van a cultivar semillas de tamarindo, este fruto tropical de agradable sabor, el cual puede ser empleado con múltiples propósitos. En primer lugar, el proceso de extracción de la semilla es muy sencillo. Solo se quita el cascarón y podemos apreciar el fruto como tal, la pulpa, y en el centro de la pulpa se encuentra envuelta la semilla. Mencionaba que era de doble propósito porque puede ser aprovechado como alimento y a su vez este proceso sirve para la extracción de la semilla. En vista de que este procedimiento fue repetido varias veces con anterioridad, acá encontramos un conjunto de semillas de tamarindo. Algunos autores especifican que una prueba sencilla para determinar el grado de germinación de la semilla consiste en depositarlos en agua, y la forma más sencilla de saber cuáles son las más apropiadas para el cultivo, para la elaboración de los semilleros, es aquella semilla que se inmersa hasta el fondo del recipiente. Como podemos apreciar, solamente 2 semillas quedaron en la superficie del agua. Por tal razón, las vamos a descartar porque no son propicias para la germinación de la futura planta. El resto de las semillas las vamos a extraer y van a ser sembradas en pequeños recipientes, en vasos desechables que van a ser reutilizados, y allí se va a elaborar el semillero.
Uno de los factores determinantes para la germinación de la semilla es la calidad del suelo. Por tal razón, en esta oportunidad, con esta experiencia, se va a proceder a utilizar dos tipos de suelo. Un suelo orgánico procedente de un compostero casero y suelo arcilloso. Vamos a tomar 5 muestras en cada uno de estos recipientes, 4 de las cuales fueron depositadas en recipientes cuyo fondo fue perforado para facilitar el proceso de drenaje y que la humedad sea relativa en el recipiente. Estos dos últimos, su fondo no fue perforado, es decir, la humedad va a permanecer allí durante el proceso de germinación. Procedemos entonces a abrir un pequeño orificio en cada uno de los recipientes para depositar allí la semilla de tamarindo. Colocamos las semillas en ese hueco. Y posteriormente se cubren y se procede a humedecerlos. Es importante mencionar que el sistema de riego debe ser aplicado durante todos los días a primeras horas de la mañana para que la humedad permanezca allí durante las horas del día. Una vez que se suministró esta pequeña dosis de riego, tenemos entonces dos tipos de suelo, 5 muestras a cada uno de ellos, los cuales van a ser expuestos a condiciones atmosféricas diferentes, porque no solo del tipo de suelo depende el proceso de germinación, sino que también existen otros factores como lo son la radiación solar, la temperatura, la humedad, entre otros factores atmosféricos que influyen directamente en el proceso de germinación de las plantas. Considerando esta premisa, tales muestras van a ser depositadas en lugares diferentes de concentración de estas muestras, de estos elementos, anteriormente mencionados. En otras palabras, una muestra va a ser colocada en condiciones netamente naturales, en donde van a recibir durante todo el día la radiación solar, corrientes de aire, influencia de la luna durante la noche. Otra muestra va a ser colocada en un lugar en donde la radiación solar va a ser completamente nula, es decir, no va a recibir rayos del sol durante ninguna hora. Otra muestra va a ser colocada o sometida a bajas temperaturas, pues la temperatura también es un factor determinante para el crecimiento y desarrollo de las plantas y más aún durante el proceso de germinación. Esta muestra, la de los envases que no están perforados, van a ser colocadas igual, en condiciones netamente naturales, pero con la diferencia de que no van a ser regadas. La única humedad que van a recibir estas dos muestras es el riego inicial que se le acaba de suministrar, y durante el resto del periodo de experimentación no van a recibir agua alguna. Y esta última muestra de acá va a ser colocada en un lugar en el que van a estar permanentemente durante la radiación solar. ¿Por qué razón? Porque la radiación solar debe ser relativa, ni abundante ni escasa, para que la planta pueda desarrollar. Más adelante el resto de los compañeros del equipo van a ir llevando una documentación periódica de todo el proceso de germinación, de obstrucción de la semilla, hasta que pueda nacer. Muy buenas tardes, continuando con el proceso de observación en el semillero, en este caso en la planta de tamarindo. Acá tenemos varias muestras de este semillero. Acá observamos 2 muestras en tierra arcillosa
y tierra orgánica, que es abonada. En estas dos muestras han recibido luz solar, o sea, han estado en ambiente natural, la cual después de 3 días aún no se ha observado ningún proceso de crecimiento, de desarrollo de la planta o aparición de la planta allí. Luego seguimos con otra muestra, la cual no ha recibido nada o cantidad de agua para su desarrollo. Tampoco observamos allí que hay ningún crecimiento de esta planta o de la semilla. Acá, en esta otra muestra, observamos que ha recibido cantidad de agua, la cual no tiene ningún proceso de drenaje, pero no ha crecido tampoco allí. Luego seguimos con otra pequeña muestra que no ha recibido ni luz solar y se ha mantenido allí tapada allí. Y observamos allí que aún no está la aparición de la semilla o crecimiento de la planta. Por último tenemos la última muestra realizada dentro de la nevera, que sería a temperaturas bajas. Allí vamos a observar qué ha sucedido después de estos 3 días transcurridos. Allí se observa que aún todavía no ha crecido la semilla o ha germinado, en pocas palabras allí. Bueno, después de esto observamos que hay diferentes facetas, la cual allí no se ha observado el crecimiento o la germinación de la semilla de tamarindo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Después de 5 días de transcurrido, allí vamos a observar nuevamente las muestras que teníamos anteriormente, hace 3 días anteriores, allí. En la que han recibido luz solar o han estado en ambiente natural, allí vemos que en el suelo arcilloso no se observa todavía ningún brote o la germinación de la semilla. En cambio, en la tierra que ha sido o que es orgánica, vemos apenas que la semilla está apenas hinchada, se muestra un poco hinchada. Si ustedes observan acá, un poco allí, todavía no hay un brote definitivo, pero se observa que ya está en proceso de germinación allí. Estas son las que han estado en temperatura ambiente. Luego vamos con la observación de las que no han recibido agua y vemos que está el terreno totalmente seco, no hay ninguna observación o brote de la semilla en ninguna de las dos tipos de suelo. En las que han recibido agua, pero no tienen ningún proceso de drenaje, allí se observa que todavía no hay ninguna germinación o brote de esta planta, en este caso el tamarindo. Por después, seguidamente, tenemos el que no ha recibido luz solar o ha estado al ambiente, y nuevamente se observa que no hay ningún crecimiento. Y por último tenemos las que han estado en la nevera o a temperaturas bajas. Allí vamos a observar qué ha pasado después de estos 5 días. Observamos nuevamente, o se puede detallar, que allí está la semilla, pero no hay ningún brote o germinación, las que han estado en temperatura baja o en la nevera, en pocas palabras allí. Bueno, es importante recalcar que para el proceso de la germinación de la semilla de tamarindo requiere de temperaturas un poquito más altas, como por ejemplo colocarlas en agua tibia, más o menos de 5 a 6 minutos allí, para que ella pueda hacer su proceso de germinación más rápidamente. Y en tierras secas o en tierras áridas es muy difícil su proceso de desarrollo. Entonces vimos allí las diferentes muestras allí de estos semilleros allí. Y en conclusión podemos decir que la semilla o la que ha germinado mayormente es la que ha estado en temperatura ambiente. Muchas gracias. Buenas tardes.
Continuando con el seguimiento del experimento del laboratorio número 2 con la semilla, tenemos aquí los semilleros que recibieron luz solar, temperatura ambiente y agua. Podemos notar que en el suelo arcilloso no logró fecundar la semilla. En cambio, en el suelo orgánico, la semilla logró brotar y tiene unos centímetros de diámetro de largo. También tenemos las que estaban en el ambiente normal y a luz solar, pero no recibieron agua. Como se ve, en ninguno de los dos envases, tanto en el suelo orgánico como en el suelo árido o arcilloso, no logró germinar la semilla. Tenemos también las que estuvieron sin drenaje, o sea que el depósito del agua pues no permitió que ninguna de las dos tierras, tanto la abonada como la árida o arcillosa, germinaran. Aquí tenemos las que tuvimos en un cuarto oscuro, recibieron agua, pero en ninguna de las dos muestras logró germinar la semilla. Finalmente, las que estuvieron a temperaturas bajas en la nevera recibieron agua, y tanto la de la tierra abonada como la tierra árida logró germinar. Gracias, esto es todo. Bueno, ante todo muy buenas tardes. Le voy a explicar un poco lo que es el proceso de la siembra de planta de tamarindo cuando ha llegado al final de todas esas etapas. Tenemos aquí la planta, ¿verdad? La semilla ya, que no recibió lo que fue agua, humedad, ¿verdad? Tenemos esta parte de acá que estuvo sometida a temperaturas ambientales, condiciones ambientales específicas propias de la planta. Tenemos esta que se encuentra acá en esta parte, la cual no tuvo ningún tipo de drenaje por ningún lado. Esta estuvo metida a refrigeración o a la nevera en temperaturas específicas. Esta de acá, las condiciones que tuvo son un poco menos humedad, un poco más seca. En la parte de acá podemos observar ya el desarrollo de la planta, ¿verdad? Cuando ha comenzado a germinar, ha expulsado una especie de semilla, ¿verdad? Que es lo que la distingue por ser una planta de tamarindo. Una vez que ha finalizado esto, pasa a este proceso final de acá, que cuando la planta ya se extiende un poco más su tallo, comienza a germinar la parte de las hojas como una especie de ramitas de lado y lado. Las hojas son un poco pequeñas, ¿verdad? Y todos esos nutrientes que ella absorbió durante todos estos procesos fue lo que llevaron a que esta planta llegara como está.